Importantísimo, todo lo que son las selvas en África, Claro. están siendo, digamos, invadidas por cazadores furtivos. ¿Como los tigres? Como los tigres también. Fíjate tú lo que es el tigre. Primero, símbolo y señal de sensualidad en el imaginario colectivo de China. Claro. Es la fiereza, pero es la sensualidad, por cierto. Entonces, si todo esto es así, en el mundo hoy día quedan 3.200 tigres. Nada, ¿ya? Estamos hablando de los tigres en general. De los tigres en general, blanco, el de Bengala. 3.500 tigres según los últimos datos. El 97% de su población se ha extinguido durante el siglo XX. ¿Ya? 97%. 97% según Solo los datos que hoy día tiene. En un siglo, el 97%. Claro, siglo XX, siglo de decadencia total humana. Sí, claro. Totalmente un materialismo racionalista absurdo que disecó el espíritu, disecó el alma. Bueno, estos son los resultados. Ahora, ¿para qué? Para medicina. Por ejemplo, mucho de lo que tiene el tigre se ocupa para la medicina en las regiones del oriente. Hay un famoso bálsamo de tigre que sirve para el dolor de cabeza, o sea, tienen propiedades fundamentales. El problema es que siempre el problema es hasta qué grado se matan a estos animales, porque uno, mira, es lo mismo que con los árboles y con la flora particularmente. O sea, si ponemos solamente a cosechar un tipo de hortaliza o un tipo de cualquier cosa, se pierde todo lo que es la riqueza de los bosques. Mira, la farmacopea, nosotros afortunadamente tenemos en el sur de Chile aún algunos bosques vírgenes, pero la riqueza de la farmacopea, es decir, de todas las medicinas naturales que se pueden sacar de ahí, es tema de investigación científica. Pero claro, si los podamos los bosques de Araucaria, o como se estaban quemando hace unos años atrás dramáticamente, los bosques de Araucaria duran miles de años. Entonces, el problema, doctor File, perdón, es que el público consume estas cosas. Entonces, si hay un bálsamo al final para el dolor de cabeza de tigre, hay un productor que, por supuesto, que es el descriteriado, que mata al tigre para hacer el bálsamo, pero hay un consumidor que consume el bálsamo. Y que lo exige. Entonces, es un círculo vicioso asqueroso, claro, del consumo y al final la oferta que entrega el fabricante. Sí, ese es el problema. Un círculo vicioso. Tú lo señalaste. Es un círculo vicioso. Círculo vicioso que hoy día, por supuesto, expone a estos animales, pero también hay otras condiciones, por ejemplo, los osos polares que se están quedando sin su hábitat por el deshielo al final que está sufriendo el Polo Norte. Lo señalábamos, hoy día los pobres osos polares, pensemos que en el Polo Sur no hay osos polares. No, aquí hay pingüinos. De hecho, ¿tú sabes por qué se llama Antártica? ¿Por qué? Porque me lo explicaron el otro día, Juanito, ¿tú te acuerdas también un poquito? Cuando estuviste en la Antártica. Antártica, claro, el Tártica creo, o algo así, era la ausencia del oso blanco. Así es. Sí. Ahora uno siempre tiene que recordar que aquí en nuestro... Se lo puedo explicar mejor si quieren, pero es ausencia de oso blanco. Así es. Y uno tiene que recordar con siempre oso blanco, sin oso blanco, ¿verdad? Así es. Y uno tiene que recordar que en nuestro país se le dice Antártida y también Antártica. Claro. Para todos los amigos de otras partes del mundo que dicen, ¿cómo le decimos Antártica? Bueno, le decimos Antártica. Antártica le decimos nosotros, pero Antártida. Sí. Así es, también se le dice. Y lo que están viviendo los osos polares es precisamente la pérdida de todo su hábitat. Es decir, con este deshielo sistemático que veíamos en el modelo científico recientemente, las poblaciones de osos polares están disminuyendo dramáticamente a niveles catastróficos. ¿Mueren ahogados, literalmente? Muchos de ellos mueren ahogados, nadando, buscando un refugio, buscando tierra firme. Tierra firme o hielo firme, que no lo encuentran. Y también la comida. Es decir, cuando ya están, por ejemplo, en continente, no encuentran comida. Y las temperaturas que se han ido en alza también lo están matando en toda su respiración. No pueden respirar bien.
hay algunas imágenes que son realmente trágicas de cómo los pobres osos polares se terminan ahogando, pero no ahogando bajo los mares, eso también, sino que sin oxígeno en el aire, en la misma tierra. Se han visto también osos polares que están raquíticos. ¿Por qué? Porque no tienen qué comer. Porque claro, todo esto implica migraciones, cambios en los hábitats de por ejemplo, de las focas. Y quienes están padeciendo, el oso polar. El oso polar que teníamos en el zoológico aquí murió hace poco tiempo. Sí. Y bueno, quedó la jaula vacía y ojalá que quede vacía en el sentido de que, bueno, ¿cómo vamos a traer otro de estos osos? Obvio. Ahora, es posible, junto con los gorilas, que debido a lo que está ocurriendo, quizá la única forma de preservar al oso después va a ser tenerlo en una jaula. La única forma. El último oso polar en una jaula, porque el ser humano hizo lo que tenía que hacer. Y siguiendo en el mar, ¿qué pasa con el atún rojo? Atún rojo. Mira, vengo llegando de la isla de Pascua, ¿ya? Y la isla de Pascua, el atún rojo es fundamental, está incluso esculpido en grandes rocas que hablan de lo importante que era para la alimentación. O sea, la gran fuente de alimento de los pascuenses, de hecho. Particularmente de los pascuenses, muy importante fuente de alimento el atún rojo. Pero lo que está sucediendo es que hoy día los atunes el 85% de los atunes está exterminado. El 85%. ¿Y eso por la pesca? Por la pesca indiscriminada, por la pesca, claro, uno va al supermercado y saca un tarrito de atún, ya, pero el costo es pues. El costo es que el 85% está desapareciendo. Es que cosa de ver, uno ve hace años atrás, no sé, hace 15, 20 años atrás, uno iba al supermercado y era imposible encontrar filetes de atún, por ejemplo, congelados, aparte del enlatado. Hoy día está lleno, y está lleno en todos los supermercados, de todas las marcas, de todos los portes. Antes era casi imposible, tenías que tener un buen comerciante que se dedicara a la exportación al final de atún para obtener un buen lomo de atún, insisto, fresco, pero hoy día está lleno. O sea, claramente la industria ha explotado este recurso. Sobreexplotado. Y sobreexplotado este recurso. Es el tema, sobreexplotado, porque uno puede comer atún, cualquiera, pero claro, la sobreexplotación es el gran peligro que hoy día se tiene simplemente por un gran problema que se tiene con la palabra crecimiento. El crecimiento implica la sobreexplotación. Entonces todas las empresas y industrias quieren ver cifras azules y claro, sigamos explotando, pero se está hoy día sobreexplotando. Así que yo paso del atún en todo caso. Y bueno, sigo... dice que es un carroñero y que al final su carne no es tan pura como podría ser Hoy es tan rico el atún en todo caso, pero dicen que sí. Doctor Fael, y hay una especie que queremos conocer, que es la vaquita marina del Golfo de México, que hay que aprovechar de verla lamentablemente porque dicen que quedan muy pocos ejemplares. Quedan 250 ejemplares de la vaquita marina de México. Mira, y estos son los resultados, o sea, por eso es lo que están desapareciendo. Pensemos lo que podría llegar a significar, ojo, que queden 250 ejemplares. Ahora, tomamos a la vaquita marina porque esto es lo que ocurre. Es decir, claro, pueden llegar a decir los súper responsables de la sexta extinción, no, pero que si todavía no se han extinguido. Claro, pues. todavía queda. Pero si todavía quedan. Quedan 250 vaquitas. Eso pues no es nada. Nunca la había visto, lamentablemente esta es la forma en que las conocemos y las reconocemos hablando de su extinción. 200 ejemplares. Pero ¿cuál es? Claro. ¿Por qué? Qué dramáticos son esos. Yo nunca, no sé si es para el consumo humano, se come su carne, se utiliza para la ciencia. ¿Por qué se...? Por todas esas cosas. Por todo eso ¿ya? Y mucho más. Por eso y mucho más. Hay diferentes factores que implican en esto. Y uno de los factores que está ocurriendo es el deterioro del medio ambiente, la caza indiscriminada. Recordemos que cuando, por ejemplo, una gran pesquera tira una de estas turbinas a succionar o aspirar, chupan de todo. Sí. Cuando tiran las redes, claro, quieren
capturar algunos peces, pero bueno, el costo lateral, como se dice, es la muerte de muchas especies como la vaquita marina del Golfo de México. Algo muy relevante. Mira, dentro de todo este escenario, siempre es bueno recordar las declaraciones de Andrew Knoll, que es un biólogo de la Universidad de Harvard, que nos señala al menos la situación que se está viviendo. Si quieren escuchemos, es muy breve, pero de alguna forma reafirma toda esta sexta extinción y la situación. Nos estamos adentrando en una encrucijada y lo que hagamos de aquí a 10 años determinará cómo será el planeta en los próximos 100 años. Si elegimos el camino de la negligencia, es muy probable que la diversidad se vea severamente afectada. Si no hacemos nada, tendremos muchas menos selvas, mucha menor diversidad de grandes animales y también menor diversidad en esas especies que conviven con el hombre, como los zorros, ratas, cucarachas. Por otro lado, si queremos, también contamos con una cierta capacidad de administrar la vida, que permita que nuestros nietos todavía puedan ver elefantes y rinocerontes en África, y que permita la pervivencia de cantidades significativas de las selvas en América del Sur. Impresionante declaración. ¿Qué es lo que señala también y hacer hincapié? Mira, lo que señala él, y es, al menos hay un común acuerdo, un consenso a nivel de la ciencia, es que lo que se haga hoy, es decir, las decisiones que tomen los gobiernos y los grandes industriales hoy en el mundo, van a trazar realmente el futuro de la especie humana por los próximos 50 años al menos, o 100 años, hasta fin de siglo. Por lo tanto, las determinaciones que se tomen son fundamentales hoy, claves. Si no se hace algo hoy día, el futuro va a estar trazado hacia la extinción. ¿Hay esperanzas? Existen esperanzas. Con gobernantes como Donald Trump no hay, ¿ya? Pero nosotros podemos al menos, sobre todo con América del Sur, y los gobernantes, ojalá, los grandes poderosos de estos países, porque eso es lo que se necesitan. Mira, lo que se necesita para el futuro son los más grandes gobernantes nunca conocidos en el mundo entero. Es decir, gente que entienda. Gente que entienda para poder detener la sexta extinción de vida en masa. Por lo tanto, eso es clave. Se necesitan, y ahora que estamos en año de elecciones, los más grandes gobernantes del mundo entero. Lo repito. ¿Ya? Oye, perdón, quería dar solo el dato que yo pregunté por la vaquita marina, para qué utilizaban, porque me llamaba la atención al final. Y de hecho, el principal objetivo de los pescadores de este pez es su vejiga natatoria, que es codiciada en el mercado asiático para fines medicinales y que hasta el 2014 ha alcanzado un precio de hasta $20.000 por kilogramo. Y ahí se entiende por qué claramente hay un mercado negro, si bien hay todo un sistema de protección hoy día en México para tratar de cuidar, por supuesto, su propagación en el tiempo. Lamentablemente está lleno de mercado negro, pero doctor, hay... Sí, también pero animales, igualmente perdón, quedan Felipe, 250 vaquitas marinas. pero dicen que el 2018, según este artículo que publicó La Tercera, de hecho el mes pasado, es que el 2018 ya no tendríamos más vaquita marina. Imagínate. Que es preocupante, pero tenemos también problemas en nuestro país. Así es. ¿Partamos con el huemul? Por supuesto, porque el huemul, emblema de nuestra patria, parte de nuestro escudo, bueno, también está en peligro de extinción, pues. Entonces, no solamente por las causas que hemos señalado, es decir, por todo lo que es la invasión del medio, digamos, de sus medios por la población humana, sino que también por la caza furtiva y por que las condiciones ambientales de este bello animal, este ciervo, está cada día más deteriorada. Por lo tanto, primer animal en Chile, al menos en esta lista de animales en peligro de extinción, este huemul. Dramática situación, hay que cuidarlos. Se ven pocos,
son muy nerviosos. Sí. Es decir, no es cosa de llegar a invadirlo. Se graban, ojo, que grabaciones de huemula hay muy pocas en todo el espectro. Dicen que verlos es una fortuna y es un regalo de la naturaleza y que lamentablemente poco a poco se va extinguiendo, al igual que el puma chileno. Por supuesto, el puma chileno otro. Fíjate tú que todos estos animales, diste algo clave, Andrés. De alguna forma estar en contacto, directo o indirecto, con estos animales es una especie de bálsamo para el humano. Son terapéuticos estos animales. Mira, dicen que mirar directamente a ciertos animales, como por ejemplo el elefante, como los gorilas, son terapéuticos, ¿ya? Bueno, el puma es otro de estos animales que, mira, es verdad que estos animales, son bestias salvajes tremendas. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Y claro, aparecen algunos, sobre todo en el sur, obviamente, que alegan porque le han cazado el ganado. Sí, pues, lógico. Claro que le han cazado el ganado, pero también tienen que saber que el ambiente natural del puma se le ha ido restringiendo poco a poco. Entonces, ¿dónde comen? Y se le ha ido restringiendo no de manera natural, sino que porque el ser humano le ha ido quitando espacio. Claro. Y por eso es que reaccionan como reaccionan. Y a veces terminan en el patio de una casa, pero que efectivamente era su casa. Exactamente. Hace unos años. Por eso mismo, entonces, no hay que estigmatizar estos animales por ningún motivo, y todos los amigos del sur lo saben. Es verdad que, claro, se comen de repente sus animales, pero también por qué lo están haciendo es lo importante, y lo están haciendo porque se ven sin alimentos, se ven atraídos por, los grandes ganados que andan por todas partes, claro, en su ambiente natural. Entonces, mira, si están las vaquitas por acá, el puma irá a comérselas rápidamente. Por lo tanto, ojo, recordemos, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Cuando llega un puma a comerse a alguno de estos animales, porque también está padeciendo y, ojo, está en peligro de extinción también. ¿Ya? Y la caza contra estos pobres animales ha sido dramática. A veces uno ve por las redes sociales cómo algunas personas los cazan, los cuelgan y se ufanan de eso, cosa que obviamente yo tampoco estoy de acuerdo. Doctor, ¿qué pasa con la vicuña y el guanaco? También en riesgo de extinción. La vicuña extremo de nuestro país. Por supuesto, nos afecta de norte a sur. Y la vicuña y el guanaco, que hacen, imagínate lo que es la piel de estos animales fantásticos, están en riesgo de extinción también. Entonces, preocupación en el sur, preocupación en el norte, los hábitats también. Muchos de estos bellos ejemplares están viéndose desnutridos, no tienen que comer. Las sequías, ojo, porque hoy día la sequía, sobre todo en la cuarta región, se ha extendido hacia la zona central. Recordemos que se vive una sequía hace mucho tiempo se está viviendo. Uno de los que está siendo afectado, la vicuña, cuarta región y otras partes también, el guanaco también, de las zonas más altiplánicas, porque ya esa matita que comían simplemente no la encuentran. ¿Ya? Entonces, peligro de extinción en nuestro país. Hay que cuidar los animales, obviamente hay que cuidar estos bellos ejemplares. Oye, no solamente los animales, doctor File, también las aves. Hay muchas aves. De hecho, estaba mirando, hay un listado súper largo de muchos animales en nuestro país. Estamos comentando algunos como para tener conciencia, pero acá tenemos el cisne de cuello negro, efectivamente, que también está en peligro de extinción. Que vimos unas muertes hace un tiempo atrás en Valdivia, Río Cruces, ¿no? claro. Sí, y ojo, muchos de estos animales, primero están todas estas listas que estamos viendo, peligro y riesgo de extinción. En el caso particular de los cisnes de cuello negro, que son bellísimos, son maravillosos estos animales, se da mucho de este peligro y riesgo de extinción debido a que las aguas donde ellos se están viendo contaminadas por industrias. ¿Ya? Fue lo que pasó en Río Cruces. Así es. Y también en otros lugares de nuestro país. Entonces, claro, aparece esto, en realidad se están muriendo
al menos los últimos datos que uno ha tenido y los últimos eventos de mortandad de estas aves, ha sido por contaminación de los aguas, por estas industrias. Entonces, volvemos al problema, los responsables. Entonces, uno no dice que no sigan produciendo, pero uno tiene que poner en el corazón de la actividad industrial y en el corazón de la actividad económica la palabra sustentabilidad. Sí. Es decir, quiere producir, hágalo, pero sustentablemente. Entonces, de las miles de millones de ganancias que tienen para que la juegan en los casinos de las bolsas del mundo, esos miles de millones que se acumulan en el capitalismo, bueno, ¿por qué no sacan un poquito y lo ponen para que produzca su industria y no contamine los ríos y maten a los cisnes de cuello negro? Entonces hay que invertir y producir sustentablemente. Ojo, eso es la salvación. O sea, si uno mantiene, o sea, si uno no vuelve a pensar lo que se está haciendo a nivel económico, a nivel político, el destino es la extinción. ¿Sabes cuál es el problema? Que al final eso es la mirada cortoplacista y poco inteligente al final de algunas industrias, como dices tú también, con todos los recursos que van obteniendo de sus ventas y por supuesto del manejo de excelencia que de repente para algunas de ellas tienen. Invertir en sustentabilidad es un recurso que al final es una inversión a largo plazo, que al final a ellos mismos les permite seguir produciendo y seguir explotando también del elemento que tienen para desarrollar. Entonces al final, como uno dice, pero ¿cómo no se les ocurre preocuparse de su medio ambiente? ¿Cómo te vas a acostar tú todos los días tranquilo pensando que estás contaminando al final un medio ambiente que puede llevar a la extinción, como lo estamos viendo, por ejemplo, el cisne de cuello negro y muchos otros animales también? Y es más, Carola, cuando uno ve, por ejemplo, los programas académicos de los ingenieros en este país, de todas las universidades, los programas académicos de los ingenieros tienen cero conciencia medioambiental. Cero. Sí. ¿Qué pasa con el pájaro carpintero? El pájaro carpintero también en riesgo de extinción, ¿ya? Miren lo bello que es. Precioso. Es precioso. Gran parte... Y cumple una función muy importante. Por supuesto que sí. Gran parte de estos bellísimos ejemplares se está viendo mermada y obviamente también en peligro de extinción, entre otras tantas cosas, por la deforestación y también por los innumerables incendios. Claro. ¿Ya? Y pensemos, ¿se acuerdan del pájaro carpintero de Walt Disney? Pero ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo, no, verdad? Fantástico. El pájaro loco. El pájaro loco. Walter Lance. Es posible que, si es que se proyecta al menos lo que uno tiene y las informaciones, es posible que, digamos, no existan pájaros carpinteros de aquí a los próximos 10 años. Si es así, al menos en nuestro país. Es que esa es la proyección, claro. Entonces, por eso las determinaciones que hoy día se hagan son muy importantes. Al mismo tiempo, junto con el pájaro carpintero, la pingarita o picaflor de la isla Juan Fernández. También. Tú sabes que la pingarita o picaflor de la isla Juan Fernández, que es bellos que existen. Efectivamente. Pensemos que la isla Juan Fernández en sí, sobre todo a partir del Cerro El Yunque, que está ahí frente a Bahía Cumberland, se genera un microclima único en el mundo. La variedad de especies de la flora que existe ahí son únicas, como la chonta, claro, como una serie de combinaciones genéticas únicas en el mundo en la isla Juan Fernández. Dentro de esa combinación es única. El pájaro típico en la isla Juan Fernández es la pingarita o picaflor. Y ahí no existe, y ahí uno, cuando empieza a indagar un poquito, se da cuenta que no existe ninguna política en Chile para preservarlo, de protección, siendo que de veras es como de perogrullo que así fuera. O sea, los que existen son movimientos al final de privados que tratan de hacer algo. Oye, aparece pero también... no hay una conciencia, digamos, de Estado, y cuando digo Estado no me refiero a estatistas, sino que una conciencia de país. Y entre comillas, afortunadamente la isla Juan Fernández no es un lugar de tan fácil acceso. Afortunadamente. Por lo tanto, eso ayuda a proteger un poco más a esa naturaleza indómita. Ahora, efectivamente, mira, uno
podrían decir que las políticas están algunas, ¿ya? Pero el problema es que, claro, los estados chilenos las tienen ahí como para decir que hay, sí, pero en realidad el énfasis, el discurso siempre es la sobreexplotación, el consumo, ese es el discurso. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, no, fíjate, a mí lo que me sorprende que en estas grandes reuniones a nivel mundial de los grandes economistas mundiales, el grupo de los 20, el grupo de los 77, el grupo de los 8, ¿cómo no hay una reflexión real dentro de la disciplina económica y dentro de la disciplina política realmente de lo que está ocurriendo? Entonces, se vive en una especie de apocalipsis. Por cierto, en este sentido, la sexta extinción es una señal del apocalipsis. Otro, miren, perder la pingarita de la isla Juan Fernández sería doloroso, pero está así hoy día en riesgo de extinción. Comentan también que el picaflor de Arica, dicen que también está con riesgo de extinción, como para tener conciencia también de que no solamente es el de la isla Juan Fernández, sino que también el del norte de nuestro país. Efectivamente, oye, y pensemos lo que puede llegar a ser un picaflor en el norte de Chile, si esos son especies que no se repiten en otra parte, como el chungungo. Aquí está. El chungungo. Bueno, también en riesgo de extinción, este animal mamífero que está evidentemente en las costas de nuestro país, también está en riesgo de extinción importantísimo. ¿Es como un castor? Es como una especie de castor que come los peces, está por las costas. Y ojo, muchos de estos hoy día están de hecho, están en peligro de extinción, el chungungo, en un riesgo de extinción debido a todo lo que son, sobre todo la contaminación de las costas, los desagües que hay por ahí, la basura que hay por los mares, y también, ¿por qué esto es relevante y por qué lo señalamos? Porque la pesca, esto está relacionado con la pesca de arrastre. Claro, y con todo lo que son los pescadores artesanales. Es decir, hoy día los pescadores artesanales, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, están viviendo prácticamente en la pobreza sistemática porque no encuentran qué pescar, claro, en todo lo que les corresponde. En su cuota. En su cuota. Entonces la situación de los pobres pescadores del sur de Chile es también dramática y se refleja, porque es interdependiente, con la vida del chungungo, que tampoco tiene dónde comer y qué comer, porque no encuentra. Pero eso se debe al mercado negro, porque al final, de hecho, el otro día teníamos una manifestación en Plaza Italia de los pescadores que al final también exigen su cuota, que se les aumente, pero hay un mercado negro que sale a pescar, por supuesto, de forma ilegal, y recoge todos los recursos que corresponden a las cuotas de forma dividida y justas que el Estado les entrega a los pescadores. Pero si cuando hay veda del loco, todos comemos loco. Sí. He visto una cosa más rara que es así. Si hay una veda, se supone que no puedes consumir el producto. Antes era así. Igual puedes comer loco. Y eso te demuestra que hay un problema al final. O una sobreexplotación también. Una sobreexplotación, claro. Como también lo que le ocurre a la rana chilena. Los anfibios en el mundo, hoy en día, es al menos la familia que más está afectada. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Hay se han registrado en total de las especies estudiadas en el mundo de todo tipo, 70.000. Pero la gran cantidad de anfibios que hay se ve afectado mucho por la temperatura. Son los más sensibles a la temperatura, los anfibios, como la rana chilena. Es decir, sube 1/10 de grado y hay una serie de anfibios que fallecen, mueren y se extinguen. Claro. Y lo que está ocurriendo con la rana chilena debido al calentamiento global, de todos sobre todo la zona central y un poco para el sur, se está viendo también en un peligro de extinción la rana chilena. Dramática situación, porque como les decía, los anfibios son los más sensibles a todo esto que es las alzas de temperaturas. Y por eso es que eso es un ejemplo vivo de que efectivamente hay un problema en la temperatura de los mares. Hay un ejemplo clarito, digamos. O sea, de hecho, yo de niño me acuerdo correr detrás de
decenas de ranas, sí, claro, que hoy día jamás uno vuelve a ver. Pero también es que la explotación humana, de los asentamientos humanos, también van alejando estas especies. Antes uno, no sé, en el jardín de tu casa podía encontrar, por lo menos yo que vivía en el sur también, en realidad, era más fácil. Uno podía encontrar, claro, pero uno podía encontrar rana. Hoy día es súper difícil. O sea, si vivías en el borde de un río, un estero o algo por el estilo en el campo, encontrabas rana. Hoy día es casi una fortuna encontrarse con una. Y por cierto, todos los colocolinos de corazón, bueno, el Colo-Colo también está en peligro de extinción, queridos amigos. Y no precisamente el equipo, sino que se refiere a el gato de los pajonales. Así es. Así que a todos los colocolinos, preocúpense de su emblema, porque aquí está el Colo-Colo. Sí. Mira esta especie. Es una especie fantástica que vive en nuestro país. Emblema, evidentemente, bueno, en el corazón de los colocolinos, no solamente con Colo-Colo, también el cacique, sino que, bueno, está en peligro de extinción este gran felino que representa, bueno, al único equipo campeón de la Copa Libertadores de América en 1991, por cierto. Así que uno tiene que tener mucho cuidado. Veo que hay una tendencia deportiva acá. Pero bueno, sigamos viendo el gato de los pajonales. Hablemos mejor del Colo-Colo. El gato me refiero. No hay tendencia. Solamente recordar al Colo-Colo, por cierto. Ya, muy bien. Uno tiene el corazón al Everton, ya la tiré. Ya. Muy bien. Pero, ojo, entonces hemos visto animales a nivel global que se están extinguiendo y en peligro, y también animales a nivel de todo lo que es nuestro país, Chile. Hay que tomar determinaciones y tener esta observación. Ahora, ¿qué es lo que se viene para nuestro país a nivel climático? ¿Ya? Y la situación uno la vamos a ir recorriendo desde norte a sur de Chile. Ahora, cuando tú dices lo que se viene también... Perdón, es que es en una proyección para el 2050, ¿no? Esto de cómo se vería desde el norte, al sur, Felipe, claro, de las temperaturas de nuestro país. Y que ya se está viendo. Claro. Mira, se calcula que Arica subirá la temperatura a 2,5 grados de aquí al año 2050. En consecuencia, debido a esta alza de la temperatura, es muy posible y hay que tener precaución, obviamente, con todo lo que es la malaria, con el surgimiento del dengue. Va a haber posiblemente menor disponibilidad de alimentos por la sequía de aquí al año 2050. Perdona, malaria y dengue que hasta ahora estábamos libres. Así es. Entonces, todas estas cosas hay que tener precaución y lo decimos, bueno, para mirar el futuro a largo plazo, pero lo que se haga hoy día es clave. También, en consecuencia, debido a esta proyección de aumento de la temperatura en el norte grande, es posible que, y la falta de muchas veces de alimento natural de la zona, es posible que aumente la diarrea en algunas ocasiones y también la malnutrición. Y no olvidar que al menos en el norte grande hay que tener mucho cuidado con los aluviones, porque se proyecta que eventualmente van a haber estas lluvias anómalas que podrían generar lo que ya hemos vivido el último tiempo. Un ejemplo, lo que ocurrió en Copiapó el año 2015 y lo que pasó este año 2017. Pero eso se debe a que por el aumento de las lluvias y el aumento de la temperatura se va a volver un clima un poquito más húmedo, más tropical. ¿Por eso se podría pensar en la llegada del dengue y la malaria? Mira, se va a dar la combinación. Por eso mismo, a nivel global, la temperatura se proyecta que va a aumentar. En alza, claro. Pero esto va a venir acompañado de lluvias esporádicas, fuertes, torrenciales, que van a provocar muy posiblemente esto que estamos viendo acá. Acabo de ver, antes de llegar aquí al canal, una especie también de aluvión que ocurrió en el río, en el Aconcagua, en el monte Aconcagua. Entonces, claro, estaban pasando unos excursionistas y de repente un río pequeñito se transformó en un verdadero aluvión. Recién hoy día salió esa información. Entonces, precaución para el norte de Chile con todos estos elementos. Ojo con el dengue, ojo con la malaria. Fiebre amarilla, claro. Con todas esas cosas, con la diarrea.
proteger sobre todo lo que es los cultivos, proteger, o sea, todo lo que es la alimentación. Dicen que va a haber una escasez de alimentos también porque va a haber una sequía aún mayor, ¿o no? Eso es lo que se proyecta debido a la... Ahora, uno puede contrarrestar esto, por eso lo decimos, porque en realidad, por ejemplo, hoy día hay grandes industrias desalinizadoras. Sí. ¿Ah? Por ejemplo, Israel tiene una serie de ejemplos en ese tipo de tecnología. Entonces, claro, si uno puede limpiar el agua del mar y ponerla agua de riego, claro, podría ser una solución. Pero por eso lo decimos, no para alarmar a la gente, porque en realidad la gente se alarma poco muchas veces, sino para que se tomen las medidas oportunas de aquí al año 2050. Y se empieza a proyectar un poquito más. De hecho, hay tantos recursos que hoy día se están utilizando en el Valle del Elqui, que se utilizan estas verdaderas como ventanas donde se va recogiendo el agua del rocío, claro, y se utilizan para el riego. Bueno, hay tanta tecnología, pero estamos hablando de la zona norte. ¿Qué pasa con el norte chico, zona... Coquimbo, La Serena, y claro, que nos aborda hasta nosotros. Central. Región central. Hasta la región central. Bueno, lo que se ha vivido y lo que se proyecta que se va a vivir también es sequía, ¿ya? Por lo tanto, todas estas lluvias que han ocurrido el último tiempo en la zona central de Chile, enhorabuena, porque al menos van a haber fuentes de agua, al menos reservas de agua. Pero, para que uno se haga la idea, ¿ya?, se proyecta que de aquí al año 2050 y un poco pasado, el clima de Santiago puede llegar a ser el clima que actualmente tiene la ciudad de Ovalle. Entonces, sequía a nivel... Estas son las proyecciones, como les dije, científicas. Y ojo, también, no solamente cuidado con la malaria en toda la zona central, cuidado con la fiebre amarilla, el dengue, sino que también toda la proliferación de ratas y ratones que pueden transmitir estas enfermedades, entre otras tantas cosas. También, ¿ya?, por la migración. Efectivamente. Claro. Y también, por cierto, entre otras tantas cosas, es posible que para la zona central haya una mala calidad del aire generalizado. Peor. O sea, peor que la que hay ahora. Efectivamente. Entonces, se proyectan enfermedades cardiorrespiratorias para todo lo que es la región central de Chile, importantísimo. Santiago se va a volver más seco, desértico. Así es. Aún más. Mira, si las proyecciones en Arica eran 2,5 grados, para la región central, región metropolitana, se proyecta que de aquí al año 2050 la temperatura podría llegar a subir 2,7 grados. Claro. ¿Ya? 2050, pensémonos lo que es el calor ya en Santiago. Los libros de geografía van a tener que cambiar. O sea, el paisaje y el color incluso de la región metropolitana, claro, cambiaría. Desaparecería el verde. Es muy posible. Sería una ciudad más gris. En el caso de Valdivia, que también está dentro de esta cosa, las lluvias van a disminuir, según estas estimaciones, en un 13%. Por lo tanto, se va a ver afectada la agricultura, claro, se va a ver afectado todo lo que es la ganadería, debido a la escasez de lluvia y de agua potable venida del cielo en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, eso es un poco lo que está ocurriendo. Y si nos proyectamos hacia el sur... Más al sur aún. Para el sur lo que se viene, según las proyecciones, es aumento de inundaciones, aumento de tormentas costeras. Estas trombas marinas que a veces antes nunca se veían. Y que cada vez se ven con más frecuencia. Así es. Ojo, acompañado de posibles marejadas importantes, inundaciones de costa. Pensemos, por cierto, todo lo que es Concepción, porque Concepción se construyó, grandes poblaciones están donde supuestamente el mar podría llegar a cobrar su terreno debido a todo esto. Y también para el sur, debido a este escenario, podrían aumentar las enfermedades diarreicas y también las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, todo esto hay múltiples efectos que se podrían generar, pero si no se toman las determinaciones hoy día, es así.
Ahora bien, hemos visto todos estos elementos de norte a sur a grandes rasgos. Sí. Hay otro efecto de toda esta situación climática y uno lo tiene que decir, es muy posible que haya aumento de trastornos psicológicos. Wow. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es clave. Lo que le pasa a la Tierra le pasa al ser humano. Lo que le pasa al ser humano le pasa a la Tierra. Si la Tierra hay un caos climático, un desorden climático, anomalías, extinciones, eso repercute en la psicología y en la mente. Entonces, es posible que esto, digamos que los problemas psicológicos de todo tipo aumenten debido a que el ambiente afecta. Pensemos lo que puede ser vivir ahora en Santiago, pero con 2,7 grados más de temperatura. Eso nos afecta también en la psiquis. Sí, claro. ¿Qué pasa si aumentan enfermedades infecciosas que le afecta a un amigo, a un hijo, a un pariente? Nos van afectando la psiquis y todo lo que es la mente. Por lo tanto, muy importante hacer esa observación. Vamos, hablábamos de las fases de la extinción, de esta sexta extinción, hablábamos de la quinta anteriormente, ahora vamos a la cuarta fase. ¿De qué se trata esa fase? Uno tiene que decir entonces, claro, nosotros estamos en realidad en una sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra. Los datos los hemos puesto en la mesa, ¿ya? La primera fase, es bueno señalarlo, si todo esto es así, es cuando irrumpe el mismo Homo sapiens. Es decir, pensemos que el Homo sapiens sale de África, hace 60.000 años llega a Medio Oriente, hace 40.000 años invade todo lo que es Europa y hace 12.000 años llega a todo lo que es América del Norte. Bueno, el Homo sapiens llega a cazar animales, cazar mamut, se transforma realmente el Homo sapiens en en un hombre depredador de sus semejantes. Claro. Por lo tanto, eso es clave. Es decir, esta extinción, ahora la vamos a ver en la cuarta fase de lo que está, pero la primera fase es cuando aparece este hombre con inteligencia. Entonces, todo ese gran modelo del siglo de las luces que se decía que antiguamente estaba como el buen primitivo, no es así. El primitivo llegó a cazar mamut, llegó a devastar, ojo, al mismo hombre de Neandertal. Claro. El hombre de Neandertal que vivió durante 300.000 años en Europa, entre otras tantas partes, cuando llega el Homo sapiens, de repente lo exterminó el Homo sapiens de un paraguaso. O sea, primera fase. La primera fase, cuando el Homo sapiens aparece en la Tierra. Así es, Andrés. Segunda fase, ¿cuál es? La agricultura. Es decir, claro, se ve la agricultura, antes se veía como un gran progreso, pero hoy día la agricultura, que es el exterminio de otra flora que no es consistente con lo que se tiene que plantar. En consecuencia hay un empobrecimiento también de las zonas agrícolas. ¿Por qué? Porque la riqueza de la flora está en la combinación, y la farmacopea está en la combinación de muchas plantas. Entonces, para esta visión de la sexta extinción, ojo, hay una relectura. La agricultura ahora aparece como también una fase de extinción que viene acompañada del sedentarismo. Entonces, agrícola, me quedo en una ciudad, en una tribu primero, en un pueblo, en una ciudad después, y las ciudades comienzan a crecer y se transforman en los grandes focos de destrucción y de corrupción del humano, como son las grandes urbes. Preocupación a partir de la, evidentemente, agricultura. Esto es una relectura de todo lo que se enseñó en los colegios desde hace mucho tiempo. El hombre, en realidad, desde que irrumpe el Homo sapiens, aparece como una máquina depredadora. Destructiva. Por ahí, por donde pasa, siembra la muerte y la destrucción del Homo sapiens. Y lo que parecía ser la evolución de la humanidad también se transformó en un peligro para este planeta, la revolución industrial. Y ahí, esa es la tercera fase. Entonces, la tercera fase de la sexta extinción comienza en 1750, cuando aparece la revolución industrial. Y ojo, porque quizá lo más significativo de la revolución industrial, y aquí vamos a ir cerrando algunos hilos conductores de esta conversación,
claro, comienza todo el desarrollo, comienza, bueno, la acumulación. Se supera todo lo que es la economía feudal, que era prácticamente una economía muy limitada. Se genera riqueza como nunca antes. Así es. Es decir, la revolución industrial ha generado la mayor cantidad de ricos que la tierra ha sostenido. O sea, hoy día nunca ha habido gente con tanta plata en el mundo entero o viviendo más o menos bien, ¿ya? Pero aquí está el punto. Junto con toda la revolución industrial vino todo lo que es literalmente el humo de las industrias, ¿ya? Para así como humo que simbolizaba el estar bien, claro, el crecer, el progreso indefinido. En la producción. Efectivamente, la producción industrial reflejada en el humo, las grandes industrias, bueno, ahí nos metemos en la cuestión social y cuantas otras cosas, pero ahí comienza también la tercera fase de la extinción. Y aquí, ¿y por qué decimos tercera fase? Porque acompañado de todo esto, las especies de la flora y la fauna son las que más se están viendo afectadas. Pero, junto con la revolución industrial, la demografía de la humanidad aumenta. Es decir, pensemos que en el año 2000, en el 1750, habrán habido sobre la Tierra 800 millones de personas. Y se proyecta hoy, o sea, no, es decir, hoy día hay 7.000 millones de personas y se proyecta que de aquí a fin de siglo suba la cantidad de personas a 10.000 millones de personas. En un planeta muchísimo más sucio. Así es, contaminado. Más caliente. Claro, la revolución industrial significa el aumento de la población. Claro. Y a mayor aumento de la población, mayor pobreza. A mayor aumento de la temperatura, mayor pobreza. Así es. Entonces, eso es dramático. ¿Por qué? Porque es la población la que te está pidiendo que quiere comer atún, que quiere esto, que quiere el hígado de la vaquita marina, porque que quiere el rinoceronte. Cada vez más tienen acceso a eso. Así es. Económico, digamos. Existe el dinero para poder acceder a eso. En consecuencia, la situación es dramática porque la extinción de vida no se va a dar en los humanos. Claro. Los humanos van a seguir reproduciéndose porque en realidad, desde mi punto de vista, lo único que hace es que digamos, el ser humano se reproduce bastante bien. Ahora, esta sexta extinción tiene 4 fases. Hemos descrito tres. ¿Cuál es la cuarta fase? La cuarta fase es propiamente tal, la que comienza en 1947. En 1947, por poner una fecha, comienza una nueva era geológica que se llama el Antropoceno. Esto ya hay un relativo consenso mundial científico. Y el Antropoceno es lo que vemos acá, es decir, es una época geológica donde el ser humano se transforma en un agente del cambio climático. Directo. Por eso, toda la actividad industrial, la sobrepoblación, el sobreconsumo, la sobreexplotación es parte de esta nueva era geológica, como lo señalamos, donde el ser humano aparece como el principal responsable. Evidentemente, siempre digo, los más responsables de todo, todos somos responsables, pero los más responsables son los grandes poderosos del mundo. Y este modelo científico muestra lo que se ha generado particularmente a partir de este 1947 en adelante. Te muestra toda la presencia humana en el mundo entero, las carreteras marinas, las luces, la contaminación, cómo el hombre ha ido invadiendo las ciudades, ha ido sobrepoblando, por lo tanto es ejemplo de este cambio, digamos, de esta sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra. Ahora, doctor, son varios los elementos que hemos visto y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que está interrelacionado, sí, porque de alguna manera lo que hemos visto hoy día queda absolutamente claro y directo que hay una correlación entre una cosa y la otra, pero pareciera que no solo tiene que ver con la intención de los poderosos, pareciera que esto es un poquito más profundo, es un poquito más complejo, porque esta sexta extinción no partió ayer, no partió hoy día,
partió ya hace mucho rato. Por lo tanto, ¿cómo uno pudiese proyectar eso y de qué manera poder trabajarlo para modestamente ir aportando? Y esto, bueno, que estamos viendo acá, se atrasa un poquito al menos. Mira, muy importante. Quizá para poder tomar determinaciones oportunas, uno tiene que leer los grandes autores que han planteado la sexta extinción. Y uno tiene que decirlo. Vayan a la librería o búsquenlo por internet, Richard Leakey, que publicó La sexta extinción en 1996, libro fundamental. En su momento dado generó una tremenda controversia porque los datos todavía no estaban, digamos, decantados y la ciencia todavía no los arrojaba, pero Richard Leakey fue el primero, así que si alguien quiere fuente para leer, vayan a este gran integrante de la Royal Society británica. Y esta sexta extinción, ¿hay una predicción en algún momento? ¿Se anticipó, quizás de manera no científica, esta sexta extinción? Claro, y que no se haya leído de manera correcta o en su momento. Mira, Nostradamus, por ejemplo, dentro de sus profecías. Mira, hay una serie de, si nos metemos en el ámbito profético, uno primero tiene que remontarse, más que a Nostradamus, por cierto, a todo lo que es las profecías bíblicas. Las profecías bíblicas, si uno toma el texto bíblico, uno puede hablar precisamente también de sequías, de una situación medioambiental delicada. ¿Quizá más apocalíptica podría ser la mirada? Por supuesto que sí. Otros que anunciaron, quizá los que desde mi punto de vista científicamente o astronómicamente anunciaron esto con claridad, es todo lo que son los mayas. Los mayas en sus profecías, que son, ojo, los más grandes astrónomos de la humanidad, los mayas, anunciaron. Mira, hay múltiples profecías, las profecías del Chilam Balam, por cierto, dicen y señalan claramente que durante este tiempo iba a haber descongelamiento, o sea, iba a haber llamaradas solares. Dijeron y anunciaron todos los cambios climáticos, los mayas, por cierto. Hablaron del descongelamiento, hablaron de erupciones volcánicas, hablaron de terremotos, tsunamis, como el marco ambiental que de alguna forma iba a marcar todo lo que es el paso de una época oscura a una época de luz, porque los mayas, cuando hablaron de todo lo que es el fin del mundo, se referían al fin de un orden, al fin del orden cultural ultramaterialista, ultrarracionalista, puramente sin corazón. A ese orden del siglo XX, al individualismo, al subjetivismo, a la intolerancia, a los genocidios, al dualismo, ese mundo es el que va quedando atrás y que va a ir naciendo un mundo de mayor conciencia, de armonía, de luz. Pero todo este cambio marcado por el 2012 está en un ambiente propiamente tal de cambio climático, de anomalías climáticas señaladas particularmente por los mayas, entre otros tantos, y la Biblia también es consistente con eso. Ahora, hablaremos de eso. Por supuesto, y pareciera que, por lo menos hablo de manera absolutamente personal, que uno cuando lee este tipo de escrituras o estas profecías, como tú quieras llamarlas, pareciera que uno imaginaría que todo debiera ser de golpe y porrazo. Es decir, que ocurriera todo de un día para otro. Pero cuando uno empieza a ver los antecedentes que tú nos presentaste acá, doctor, uno se da cuenta que esto ya viene hace mucho tiempo. Y cuando empieza uno a sumar las erupciones volcánicas, los tsunamis, los terremotos, el calentamiento global, uno se empieza a dar cuenta, bueno, esto es lo que está pasando hoy día. Así es. Es lento, silencioso, pero es hasta este minuto sostenido y es irreversible hasta este minuto. Y eso es clave. Por eso mostrábamos hace unos minutos atrás todo lo que fue la quinta extinción de los dinosaurios. Claro, cae el meteorito, deja la escoba, pero la extinción duró 1000 años. 1000 años. Y a veces se proyecta más de 1000 años. Y pensemos que el ser humano tiene 5000 años de historia. Mira, la historia humana es un suspiro
en todo lo que es la vida en el planeta, que tiene 3.500 millones de años. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno se da cuenta que afortunadamente hoy día uno tiene que tomar sobre todo conciencia. Y más que tomar conciencia, despertar a la sabiduría, porque uno no puede seguir, digamos, el camino que ha tomado. Las extinciones son graduales en el tiempo. Eso es clave, queridos amigos en casa. Las poblaciones de todos los animales que estamos viendo y que hemos visto, claro, no se han extinguido, pero han reducido su población para estar en el peligro de extinción. Claro. Ahora, pero muchas han extinguido, por cierto. Sí, la cosmovisión maya claramente determinaba el 2012 como un año de cambio, un año que para algunos significaba el fin del planeta, pero puede ser que ese 2012 signifique básicamente el inicio de un fin. ¿El fin de qué? ¿El fin de una era? ¿Significativamente el fin del planeta como lo estamos viviendo hoy día? Desde mi punto de vista y según mis interpretaciones mayas, lo que termina es un orden cultural oscuro, un orden cultural basado en la guerra, basado en la división, basado en dividir al mundo entre dos partidos solamente, basado en el materialismo. Todo lo que está provocando la sexta extinción. Efectivamente. Es decir, cuando uno ve realmente la sexta extinción y ve los causantes de la sexta extinción, en general son todos racionalistas, súper materialistas, súper escépticos, que no tienen ningún ingrediente espiritual en su visión frente al mundo, que han separado la mente del corazón, solamente piensan con la mente y el corazón para el lado. Es decir, es un hombre que ha momificado el espíritu, los grandes responsables, y ojo, que se vienen proyectando desde el mismo la revolución industrial y antes incluso. Por lo tanto, cuando uno ve a estas personas que se jactan de los progresos, sí, es fantástico los progresos, es bonito tener toda la tecnología, pero también eso ha llevado a un costo. Claro. Y ojo, porque el costo cada vez lo padecen más personas en el mundo en términos de la cantidad. Mira, el crecimiento de la población, ¿saben dónde? Se proyecta que de aquí al año 2100 la población va a subir 3.000 millones de personas más. Hoy día hay 7.000 millones de personas y en el 2100 van a haber 10.000 millones de personas. Aumenta el hombre y disminuye la flora y la fauna. Efectivamente. Ahora, donde va a aumentar la población según estas proyecciones es en los países del hemisferio sur, es decir, en América del Sur. Aquí. En África. Entonces, a mayor aumento de la población, mayor pobreza. Y en consecuencia, mayor conflicto social, mayores problemas políticos, mayor delincuencia. Entonces, son mayor cantidad de personas viviendo en condiciones, en malas condiciones. Entonces, cuando uno ve todo esto, claro, a cambio tenemos el celular fantástico, la tecnología, tenemos el auto que te anda a 200 kilómetros por hora, tenemos tecnología, pero esa tecnología, y aquí está el punto, mira, muchos sostienen que esto es realmente algo tan negativo a nivel profético porque solamente unos cuantos se van a salvar, los que tienen el poder, y los que tienen el poder les da lo mismo a nosotros que somos simples mortales, pues. Ahora, hablamos del fin del